Uno. Hablar de inteligencia artificial es apasionante, pero no debemos de perder de vista el verla desde diferentes enfoques, desde lo filosófico, lo teórico, lo social. Y es por eso que hoy, amigos de Sapiencia TV, tenemos un programa muy interesante para ahondar un poquito más y tratar de comprender la inteligencia artificial. Por eso me da tanto gusto saludar a nuestro querido amigo, el doctor Rafael Breide. ¿Cómo está, doctor Rafael? Estoy muy bien, contento de estar con ustedes en este programa. Oiga, qué gusto que nos acompañe para hablar de este tema que sabemos que le apasiona y que últimamente ha estado trabajando mucho en tratar de comprender y tratar de compartir ese conocimiento. ¿Qué le parece si partimos de que la inteligencia artificial, desde hace un poquito más de 60 años, hubo un informático y un matemático que buscaron replicar las capacidades del cerebro humano, ¿no? Principalmente la memorización de datos, el procesamiento y entre otras cuestiones, ¿no? Sí. A final de cuentas, estamos hablando que la inteligencia artificial ¿es un modelo matemático o cómo pudiéramos definir a la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial es un modelo matemático que replica al ser humano y a sus facultades cognitivas. Aquí es interesante, las tres principales son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Por lo tanto, se propone, digamos, como tres grandes objetivos. Una es la memorización de datos, el almacenamiento y después el traerlos, actualizarlos a esos datos. El segundo es un tema de lenguaje, de comprensión del lenguaje y de articulación. Y el tercero es un problema de decisión, es decir, que en esa réplica del ser humano, esta inteligencia artificial también pueda resolver o ayudar a resolver, o aconsejar decisiones y tomas. Estos serían los tres aspectos. Ahora acá, además de esto, que sería lo propio de la máquina, para entender bien tenemos que tener una noción de qué es el hombre, nos lleva a eso. Y el hombre es imagen y semejanza divina. ¿Y en qué consiste la imagen y la semejanza? La imagen consiste en que tiene memoria, tiene inteligencia, y que esa inteligencia le propone verdades de la realidad, y la voluntad, esas verdades las percibe como bienes. Entonces se produce la decisión, el movimiento hacia esa verdad, bien, ser, que se convierte. Bueno, la inteligencia artificial a veces, ¿no?, replica esta actitud de Dios en el paraíso que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Toma la materia humana, analiza estas facultades y crea un arquetipo. Y ese arquetipo después se quiere imponer como modelo a los demás. El hombre tiene un modelo ya, que es Dios, por eso hagamos a nuestra imagen. El problema está cuando yo construyo artificialmente un hombre como un común denominador de estas facultades y con una gran carga de datos y velocidad para procesarlos, y eso ocupa el lugar del modelo de todo hombre. Oiga, doctor, pero me gustaría que nos explicara si son máquinas que piensan, o pudiera definirnos por qué se le llama inteligencia artificial, si a simple vista pudiera verse que es mero procesamiento de datos e identificación de patrones. Es procesamiento de datos e interpretar patrones y todo eso, pero fundamentalmente en el ser humano, por inteligencia hay dos facultades. La inteligencia propiamente dicha, que es visión, y el cálculo, el mero razonamiento, el discurso, ¿no?
Es como el ascenso a una montaña. Uno primero mira dónde está la cumbre, donde quiere llegar, es una visión. Después viene un procedimiento arduo de seguir un camino, de ver esta marca, de no tropezar con esta piedra, de tener cuidado con el precipicio. Todo es el razonamiento y el esfuerzo arduo. Y cuando llegó a la cumbre, recupera la visión. Nosotros, la visión es lo que nos da placer intelectual, ¿no? El hombre de una mirada todo ha de verlo al momento, dice nuestra obra de literatura máxima en la Argentina, que es el Martín Fierro, ¿no? Ese vistazo, panorama, esa visión es propia del hombre. La máquina puede ayudar mucho en el paso a paso, en este procedimiento matemático, etc. Pero si queda reducido a este puro discurso, a esta pura carrera, se vuelve algo arduo y sin tener de tanto en tanto una visión, se vuelve un esfuerzo tonto como subir una escalera de 200 pisos, ¿no? Evidentemente sube y llega a algún lugar, pero cada tanto conviene ir a frenar y tener una vista panorámica. Eso sería la inteligencia. Intus legere, mirar adentro, captar la esencia. Entonces ahorita usted menciona que al final de cuentas es una ayuda o una herramienta. Es una herramienta, puede ser una herramienta muy útil cuando sustituye o ayuda a los cálculos, al razonamiento, en este sentido lógico, al discurso, a la elaboración de datos ya establecidos y estandarizados, pero no es útil si sustituye el pensamiento de la visión ni la decisión propiamente humana, que siempre tiene un sentido ético, aún la misma indiferencia que uno pretende dar con una especie de asepsia, tiene un sentido, ese indiferentismo ético también. La visión nos permite también, nos prepara para una decisión, porque la visión capta la verdad y la decisión también es intelectual. La voluntad es una virtud intelectual que le da a esa verdad captada por la inteligencia la dimensión de bien, ¿no? De que una verdad querible, de ser un bien. Oiga, doctor, ¿y la inteligencia artificial es mala? ¿O pudiéramos encontrar en ella algo de bondad? Bueno, en principio puede ser útil, pero siempre que el hombre mantenga el señorío del técnico sobre su herramienta, ¿no? En cuanto a herramienta, es en principio indiferente, pero en cuanto toca facultades mentales, puede uno terminar dominado por la herramienta. Ahí está el peligro. Si la herramienta se mantiene en la situación de herramienta, es una herramienta. Por lo tanto, es bueno o malo según la use el operario. ¿Con qué fin la use el operario? Pero si pierde su señorío de ser humano y abdica su facultad de pensar y de resolver en la máquina, se subordina a la máquina, subordina la inteligencia humana a la inteligencia de la máquina, entonces es malo, porque es renunciar a un aspecto de nosotros que es esencial y que nos hace, que nos proviene de ser imágenes de Dios y que nos ayuda a ser semejantes a Dios, ¿no? Oiga, doctor, terminamos siendo semejante a la máquina que hemos construido. En los últimos meses, años, hemos visto que la inteligencia artificial realiza cosas impresionantes, a lo mejor inimaginables hace 3 años, y ha tenido avances cada vez más rápidos. ¿Pudiera ser que en un futuro la IA desarrolle emociones o incluso pueda llegar a pensar por sí sola?
Bueno, ya tiene ciertos procesos autónomos, ¿no es cierto? Así es, que va aprendiendo como que los va modelos de lenguaje. aprendiendo y que va actuando. Es el tema, uno de los aspectos, es el de los llamados bots. ¿Qué son estos bots? Son programas informáticos diseñados para realizar tareas específicas y de manera autónoma, es decir, no pueden servir para lo que no fueron programados, no tienen esa elasticidad, pero pueden ser programados para varias cosas, según veremos. Estos programas pueden simular, copiar el comportamiento humano y interactuar con los usuarios. ¿Cuántos tipos de estos bots hay? Por ejemplo, un bot de atención al cliente, que puede responderle al cliente que consulta telefónicamente o por alguno de los medios de Internet una cantidad de cuestiones, entonces le va respondiendo. Y va aprendiendo del mismo usuario, ¿no? Y va es la característica principal. Y va absorbiendo, le va pidiendo datos. ¿Cuál es su número de identidad? Tal. ¿Cuál es su número de factura? Tal. Bueno, usted está al día, no se preocupe, ¿no? O usted debe tanto. Consulta la base de datos, informa y atiende al cliente y ahorra que un humano tenga que atender eso. Hace toda la consulta de la base de datos y le da la respuesta que quiere. O me quedé sin luz. Bueno, ya va el técnico o recibirá el técnico que le arregle la luz en las 6 primeras horas. Una cuestión así. Otros son de comercio electrónico, que ayudan a los clientes a encontrar productos y realizar compras en línea. Es un asesoramiento también estándar que está limitado por el producto que se ofrece o los productos que se ofrecen. Otros que son de entretenimiento, como si uno juega al ajedrez con una computadora. Pero a final de cuentas, esos han sido programados por un ser humano, ¿no? Han sido programados por un por un cierto ser humano. fin. O sea, no pueden desarrollar otras capacidades distintas a las que ya fueron creados. Mi pregunta va porque se suele escuchar que hay un miedo a que un día la inteligencia artificial se revele, ¿no? Por eso era mi pregunta de que si en un futuro podría desarrollar emociones o pensar por sí sola, ¿no? Claro. Por ejemplo, una inteligencia artificial que sea dedicada al trabajo, a la producción, sí, que en un dado caso pudiera rebelarse, ¿no?, contra su patrón, que a final de cuentas puede ser un humano, ¿no? Hacia allá va mi pregunta. Sí, eso puede ser, pero en última instancia siempre terminamos en el corazón de una inteligencia humana o sobrehumana en esa cuestión. Para eso puede ser muy interesante recordar el tema de una película muy vieja que se llamaba Mundo Prohibido. ¿Te acuerdas? Sí, que lo platicábamos fuera de cámaras, ¿no? Que lo platicábamos fuera de cámara. Esta película está basada en la obra de Shakespeare, de William Shakespeare, La Tempestad, que es la historia de un mago poderosísimo, pero que es traicionado en su reino y planean su muerte, pero sobrevive a un naufragio y va a parar a una isla. Ahí en la isla llega con su hija única, Miranda, nombre que toma Shakespeare de una heroína de los primeros tiempos de la colonización, que es Lucía Miranda. Bueno, en lugar de ambientarlo en la época de la conquista española de América, este Mundo Prohibido se ambienta en la era del espacio, allá por la década del 60. Entonces, ese planeta estaba prohibido y todos los navíos espaciales debían sortear ese mundo prohibido. Hasta que le ordenan
a un capitán ir y tomar contacto con los problemas que se producían en el mundo prohibido. ¿Y qué había en ese mundo prohibido? Y en ese mundo prohibido estaba un sabio, que sería el mago de la isla de Shakespeare, que vivía en una caverna, y en esa caverna, con su hija, tenía a disposición todos los medios de una civilización mucho más adelantada que la humana. Habían almacenado en una inteligencia artificial, le diríamos hoy, una cantidad de conocimientos, y manejaban los artefactos con la sola voz, cosa que ya hemos logrado. Decir que se encienda el televisor, se enciende el televisor o la computadora, etcétera, y empezar a hablar con eso. Bueno, así manejaba su mundo. Pero estaba aterrorizado y encerrado en la caverna y no podía disfrutar del mundo exterior porque había monstruos, había dragones que atacaban. Cuando se analiza eso, esa es la trama de toda la película, ocurre que al estar conectada las fuentes de energía a la voluntad del amo, que era había sido esa civilización antigua y ahora dominada por el mago, que mágicamente manejaba eso, ¿no? La ciencia moderna tiene mucho de magia para el que no la conoce, ¿no? Y algo de magia para el que sí la conoce. Lo que ocurría es que también sus temores eran captados por la energía, y esos eran los monstruos que atacaban. Entonces el capitán, para ver que eso salía del corazón del hombre, al darse cuenta que era del propio mago, que eran sus temores, y que se compraba también los temores y absorbía que había tenido esa civilización desaparecida que había creado esto, justamente habían desaparecido estando en un estadio superior científico, porque sus propios temores los habían destruido. Al significar orden, esa energía muy científica, muy razonable, pero sin verdadera inteligencia humana. Ahorita que comenta eso, me lleva a la siguiente cuestión, en donde dice que los miedos era lo que reflejaba el corazón del propio amo, sí, al punto del sesgo o la imparcialidad en la inteligencia artificial. Porque a final de cuentas, creo que es muy difícil encontrar una IA que sea neutra, ¿no? Que sea totalmente neutral, porque a final de cuentas quien lo programa le transmite esas cuestiones, ¿no? Sus emociones, sus miedos, sus conocimientos, su filosofía, su cosmovisión, sí, su religión, ¿no? No va a ser lo mismo una IA desarrollada por un musulmán que un católico o que de otra religión, ¿no? Claro, con sus temores, ni también con el oficio. Es decir, la operación sobre la realidad tiene que tener un marco científico, una cosmovisión. Si la intención es hacer algo útil, entonces esa operación se llama técnica. Si es hacer algo bello, se llama arte, ¿no? Nosotros somos capaces de obras útiles y de obras bellas. Puede ser que la obra tenga las dos dimensiones, que sea, por ejemplo, una mesa es algo útil, y que sea una obra maestra de diseño o de ebanistería ¿no es cierto? En el caso técnico está aplicada solamente la ratio, la razón, cálculo a la cosa. En el caso artístico está puesta el alma humana en forma más integral. Es como un retrato bien hecho por uno de los genios del Renacimiento, capta mucho más la psicología del personaje retratado que la mejor fotografía moderna. ¿No es cierto? Ahí está ese margen. Ahora, eso lo puede copiar la máquina.
pero no lo puede elaborar la máquina. Lo puede poner entre sus datos y su programación. Incluso lo puede repetir. Oiga, ¿y qué confiabilidad hay? Porque ahorita se habla de, le pregunté a la IA sobre tal tema, le consulté a la inteligencia artificial sobre tal problema, pero si vemos a fondo, la inteligencia artificial no es un solo ente, ¿no? O sea, existen los asistentes virtuales, existen los modelos de lenguaje, como ChatGPT, que es el más popular, y existen los generadores de videos, existen los generadores de imágenes, los que te ayudan a coordinar agendas, incluso en la industria también se utiliza la inteligencia artificial, en el aspecto médico, pero a final de cuentas, la mayoría, por ejemplo, de los modelos de lenguaje, como ChatGPT, como DeepSeek, como Perplexity o como Grok, se alimentan de contenido que hay en Internet, ¿no? Claro. Entonces, si uno le hace una pregunta, que le carga el propio organizador. Exacto. Entonces, ¿cuál es la confiabilidad de que yo le pregunte a la inteligencia artificial sobre un tema, comprendiendo que hay muchas posibilidades, ¿no? No es lo mismo preguntarle a la inteligencia de Meta que preguntarle a la inteligencia artificial o el bot de ChatGPT, ¿no? Sí. Bueno, ahí tendríamos que ver que hay distintos órdenes de la ciencia. La ciencia siempre es la descripción de un orden, pero esos órdenes pueden ser naturales, que son los que existen sin el obrar humano. Por ejemplo, el orden de las estrellas. Se puede predecir un eclipse con bastante exactitud sin que interese mucho el comportamiento humano, tener en cuenta eso. O el estudio de la biología de los animales, etc. Pero existen los órdenes que estudiamos que no pueden tener realidad fuera del hombre, las ciencias llamadas humanas. La ciencia siempre es la descripción de un orden. El hombre pone orden en sus pensamientos, bueno, tiene una lógica. Esa la puede captar la máquina, los principios lógicos. El hombre pone orden en sus actos, eso lo estudia la ética. Si la ética es individual, es monástica. Si es colectiva, es política o económica, según el fin. Ahora, no se puede aplicar el método matemático, que es el ideal para las ciencias de la naturaleza y para las ciencias físico-químicas, al ser humano, porque el ser humano es libre. Entonces hay que tener siempre en cuenta en el ser humano la intención. Y ahí aparece la inteligencia, ¿no? La inteligencia humana, la verdadera inteligencia, no el cálculo, se destaca por la capacidad de percibir el fin. Ahí se aclara todo el acto humano. Y en eso la máquina puede tener clasificado lo que se dice, fórmulas, expresiones, etc. Pero no capta el fin de esa forma, y ahí es muy importante, el fin lo pone el programador de la máquina. Entonces, hablaba de distintas inteligencias artificiales. Si le hacemos una pregunta a la China o a ChatGPT o alguna de estas otras, de orden matemáticos, por ejemplo, díganos qué es el teorema de Pitágoras, nos van a decir más o menos lo mismo, o van a poner una mejor imagen en la explicación, ¿no? Pero en esencia van a transmitir el mismo conocimiento. En cambio, si le hacemos una pregunta política, por ejemplo, ¿qué significado tiene en la relación de fuerzas de Norteamérica el triunfo de Soleimani Madani? No me va a decir lo mismo Al Jazeera que otra cadena o otra inteligencia artificial. Entonces ahí se nota que detrás de la herramienta,
que pretende ser aséptica y tener el prestigio y la seguridad que corresponde a las ciencias matemáticas, pero en lo que no es eso, en ese otro ámbito de conocimiento, hay un ser humano detrás, o hay una inteligencia de algún tipo detrás, que tiene intereses determinados y que lleva las cosas a su propio fin. En ese caso tenemos que cuidarnos de no subordinarnos a la máquina, de tomarla con las respuestas con espíritu crítico. Y hay muchas formas de establecer esa distancia del objeto para adquirir justamente objetividad. No tomarlo con la reverencia de que cuando uno le pide cálculos o sumas, y en eso es utilísimo. O sea, al final de cuentas hay que hacer un discernimiento de la información. Hay que hacer un discernimiento. Y ahí viene una gran tentación para nosotros, pero el problema somos nosotros, no la máquina. Y es la asedia o pereza espiritual e intelectual que nos dice, que nos impide, por una falla nuestra, pensar. Lo más pesado y fatigoso está resultando el pensamiento propio y obrar. Es decir, es una tentación por debilidad del espíritu de claudicar, de entregarle a la máquina la capacidad de pensar y la capacidad de decidir. Y ese es un problema nuestro, porque es un espíritu débil, ¿no?, que no quiere asumir la responsabilidad que tiene el ser libre. Antes era pienso, luego existo. Sí. Ahora, con esto que dice usted, ¿qué se pretende? ¿O cuál es la sustitución de ese pienso, luego existo, que digo, con sus cuestiones iba hacia la destrucción del hombre, ¿no? Sí. Bueno, pienso, luego existo era una inversión del proceso normal. Es llamado el idealismo, que en realidad debería llamarse ideologismo, el predominio de la idea sobre la realidad, que llevaba a un relativismo, llevaba a un subjetivismo, a una clausura en la inmanencia del propio pensamiento. No tonto, le diríamos. Existís, por eso podés pensar. No es que engendrás tu existencia a partir de tu pensamiento. Es al revés. Pero eso era la comodidad de quedarse Descartes sentado al lado de la estufa, envuelto en su frazada, ¿no? Y lo que está fuera de mi cabeza no existe porque para mí no existe. Bueno, es una posición de desvinculación de la realidad esa. Y ahora, siglos después, se intenta también esa desvinculación de la realidad, claro, con la parte virtual. Sí, más que es pienso, luego existo. Bueno, entrego también la capacidad de pensar. Que ese es el verdadero peligro. Que ese es el verdadero peligro, ¿no? Es decir, por una razón de comodidad, de enfriamiento vital, ¿no?, claudico la posibilidad aún de pensar. Aún ese autismo de Descartes, ¿no?, lo entrego y sí. Y se habla de que ahora en esta nueva era, ya no le llamemos revolución industrial, en esta nueva era, pues ya es una creciente dependencia de la humanidad hacia la IA y se le habla o se le llama progreso. Pero con lo que acaba de comentar usted, ¿pudiera llamarse progreso? Yo creo que lo que produce es un tremendo impacto, como no hubo nunca en la raza humana, en la misma naturaleza del hombre. Por eso se habla de transhumanismo, en la misma naturaleza humana. Antes las desigualdades humanas, por ejemplo la esclavitud, eran cuestiones sociales, eran iguales en el fondo, en esencia, el amo y el esclavo. Ahora, si se cae en esta trampa de esta mediación,
va a haber dos tipos de ser humano. El Homo Deus, del cual habla Harari, y que explicaremos en otra vez, porque es todo un mundo, que domina la herramienta, o que está por encima de las herramientas, y el hombre animal hackeable. ¿Por qué se produce eso? Porque el hombre es un ser llamado a la trascendencia, no puede quedarse como está. Está llamado a trascender hacia arriba, a divinizarse, según el cristianismo, ¿no es cierto? Pero si no trasciende hacia arriba, trasciende hacia abajo y se animaliza. Entonces acá la tentación es doble o es simultánea y consiste en seréis como dioses, ¿no? Pero por el otro lado está, pero terminaréis como en la época de Adán y Eva, saliendo en cuatro patas del paraíso. Y se abrirán vuestros ojos. Bueno, se abren mucho los ojos y no ven más que la propia indigencia, la propia desnudez, ¿no? Oiga, doctor, y hay una tendencia que se ve cada vez más en cuanto a que se utiliza a la inteligencia artificial o a ChatGPT Sí. para como el médico de cabecera o incluso psicólogo o como el consejero personal. ¿Es posible que la IA sustituya al humano? ¿O qué pasa cuando ya tomamos a la herramienta para este tipo de cuestiones, ¿no? Para consultar si tenemos alguna enfermedad o que supla la parte del psicólogo, del sacerdote, del consejero? En la medicina antigua, hasta Rockefeller, digamos, hasta hace 100 años, se basaba en el médico de familia, que había atendido varias generaciones, que sabía todos los problemas de una familia, los heredables, etcétera, que esta tenía que cuidarse de las varices, que la otra de los pulmones. Eso fue reemplazado por un data enter, que es el médico, que derivaba a una máquina. Y la máquina, el único interés que tenía era mayor facturación de remedios, mayor facturación de análisis, ¿no? Esa máquina sustituía el diagnóstico, que antes se hacía en forma clínica, y ahora también sustituye el tratamiento. Hay operaciones que se hacen directamente y mejores, y sin errores de asepsia, que la operación fue un éxito, pero hace una septicemia porque no desinfectaron bien, etcétera, o el paciente no la resistió. Pero al final de cuentas ahí estamos hablando que el humano está teniendo el control, ¿no?, sobre la máquina, sobre al realizar la operación. Lo que hay que hacer es eso, tener su médico de familia. Y el resultado de la máquina, confrontarlo con un médico de confianza. Sí, porque ahorita también se da el caso de que la IA es utilizada para detectar casos de cáncer, pero puede tener un rango de error, ¿no? O puede detectar a lo mejor alguna enfermedad, pero no ser preciso, ¿no? Ese es el gran riesgo. Ese es el gran riesgo. Va a vencer otras brujerías, como por ejemplo, que antes decían que el mal comportamiento del chico que le era la cabeza se debía a un complejo psicológico, y el pobre chico tenía un tumor en la cabeza y no había ningún problema psicológico, había que ir a tiempo y resolver ese problema del tumor. Entonces, ese tipo de brujería se terminó. Pero el hombre tampoco es una máquina que puede ser ajustada por otra máquina, ¿no? En alguno de los foros de Ciencia y Fe acá en Guadalajara, hablé una vez, refiriéndome a esto, de que la principal condición de un médico, cuando lo llamaban a una casa porque alguien tuvo un accidente, por ejemplo de hipertensión o de la enfermedad que sea, llegaba el médico y con solo llegar a esa casa ya se producía la mitad de la cura, porque
se adquiría la paz médica. La gente se tranquilizaba porque ya llegó el médico, entonces ese nerviosismo dejaba de influir en el propio enfermo. El médico le iba tomando los síntomas, pero en el medio de una conversación, porque era su amigo, el paciente de toda la vida, y había atendido a su papá. Le decía, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Dónde van a ir a veranear esta semana? Y le iba viendo el pulso. Bueno, a ver, tráiganme un vaso de agua, iba dándole alguna medicación. Pero antes de que hiciera efecto el remedio, ya le había bajado la presión, por la paz que producía el médico. Bueno, esa relación humana no hay que perderla, ¿no? Y al médico le tenemos que pedir que mantenga el señorío sobre la máquina. Y es que aquí entran... No que se deje manejar por la máquina por pereza. Siempre sigue siendo el mismo tema. Porque si no, los van a excluir profesiones enteras. Y aquí ya nos metemos en la parte de las implicaciones éticas, ¿no? O de los dilemas éticos que se plantean. Por ejemplo, al ceder el poder de decisión, como dice usted, en un médico, sí, en dejarle todo a la máquina. Y también la parte en donde llegamos a preguntarnos, pues, ¿quién tiene la responsabilidad en una mala decisión de la IA, ¿no? Por ejemplo, si la inteligencia artificial le recomienda a un joven o a una persona que sufre de depresión que el final del camino es terminar con su vida, ahí ¿quién pudiera tener la responsabilidad o a quién se le carga esa responsabilidad? ¿A la IA? ¿Al programador? ¿Al dueño de la compañía que generó esa inteligencia artificial? ¿O al dispositivo? ¿A quién se le puede cargar esa responsabilidad? Mejor es convocar a la responsabilidad antes, y ahí volvemos a tener un humano, porque ser humano es precisamente ser responsable. Pero si no, la máquina lo va a resolver así. El seguro médico. Ahora los médicos tienen comunes, ¿no? Uno de cada 5 médicos tiene un pleito por mala praxis. Es decir, están acusándolo a él de problemas de él y de la máquina, pero paga él. Entonces se ve si la responsabilidad es de la clínica o es del médico, ¿no? Entonces finalmente paga el seguro o no paga el seguro, y es una sobrejudicialización de todos los procesos. Los peritos, que necesariamente tienen que ser médicos, bueno, van a tender a defender al de su gremio o no, si está afiliado o no, si no entra en otra máquina de relaciones el pobre médico. La cuestión es que hacen una medicina defensiva de sí mismo, y entonces tengo una uña encarnada, bueno, tomografía computada del cerebro para cubrirme, y eso encarece mucho toda la cuestión. Bueno, eso es por no querer aplicar la humanidad. Y luego, después de que ocurre un caso, pues ya se va hacia la digitalización de la impartición de justicia, ¿no? Claro. Que vuelve a implicar otra problemática. Sí. Implica otra problemática. ¿Qué es esto? Hubo fallos recientes en eso que podríamos analizar en toda una parte. Pero me decía un relator de la Cámara, la justicia tiene varias instancias. Primera instancia, donde hay un juez. Cuando se sube a la segunda instancia ya hay una Cámara, y en la tercera instancia hay una Corte Suprema, son varios jueces. Cuando llega a la Cámara un expediente, los jueces supremos, los camaristas, no tienen tiempo de analizar todos. Entonces hay un funcionario de nivel de juez de primera instancia, muy jerárquico, es casi un juez, que hace la relación, que cuenta todo el expediente, que puede tener varios cuerpos, ¿no? La demanda es por esto,
el demandado respondió esto, el fiscal dijo esto, el juez de primera instancia sintió esto, y con toda esa relación ya está casi para resolver. Entonces el juez, cuando mira, y además le dice en qué página está cada pericia, cada cosa, el camarista, el juez de cámara, cuando le llega el expediente, ya lo tiene contado y relatado. Y él tiene que tener la gran tragedia de la decisión que viene facilitada y preparada por un buen análisis, que no resuelve. ¿Qué ocurre ahora? La instrucción es que la relación la haga la máquina, porque está todo digitalizado. Y la máquina le va a llevar casi a punto de decidir. Le dan una pregunta a la máquina: ¿cuál es la decisión probable? Y va a responder: propongo esta, y eso saldrá, y es una comodidad. Entonces imparte justicia a la máquina. Oiga, y entonces esa sería como la solución a los problemas. Por ejemplo, en otro caso, la solución a la corrupción, porque ahorita si un político incurre en una falta, pues va a la cárcel, ¿no? Pero ahora, tomando como ejemplo la situación en Albania, que hace poco nombraron a una inteligencia artificial como ministra de las adjudicaciones directas, con el argumento de que se quiere combatir la corrupción, y hablábamos anteriormente que la máquina, a final de cuentas, no puede ser neutra. ¿Qué nos puede asegurar que quien alimentó o programó a esa ministra de adjudicaciones directas tiene preferencias por algún proveedor o tiene preferencias por algún cliente, ¿no? Claro. Y que puede haber una colusión con la máquina. En la época antes de la máquina, por ejemplo, en una licitación, no se sabía cuánto iba a proponer el otro y tendían a proponer más bajo. Bueno, había uno que estaba arreglado con los de la licitación y con los árbitros de ese tema. Entonces ponía en la licitación una hoja firmada por él y en blanco, y decía: lo que ponga el menos, ustedes me ponen un peso menos a la mía. Y era la solución. Y era la solución, porque ganaba la licitación por un peso menos, lo cual enfurecía al que había perdido, porque al que había hecho todas las cosas bien. Y ahora entonces, el que pierda... Eso con las máquinas es más fácil de hacer, porque la máquina, si está programada, completa una de las licitaciones y la pone en orden respecto de la mejor. ¿Y si se equivoca, qué pasa? ¿La desconectan nada más y ya se acaba? ¿O era lo que comentábamos, ¿no? De la responsabilidad, a final de cuentas, pues en quién cae? Y claro, es como galopar, domar un caballo. Bueno, si no tenés aptitudes, no te pares arriba del caballo, ¿no? Que venga uno que sea apto para esa tarea. Pero querer manejar el caballo desde tierra, hay que subir y jinetearlo y tener homo deus y homo animal hackeable. Esa es la propuesta. Oiga, doctor, ¿y hacia dónde vamos como humanidad? En un mundo donde ya no sabemos qué es real y qué no. ¿Hacia dónde vamos? En donde vemos la clonación de una figura pública en un video o en la voz, o incluso en nuestros propios familiares, ¿no? Que nos hablan o nos hacen llamadas telefónicas o nos mandan algún video en donde uno pues ve que es él, pero a final de cuentas fue hecho con inteligencia artificial. Ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Lo vemos también con las deepfakes, ¿no? En internet, sí. Con las noticias, con la manipulación. ¿Hacia dónde vamos como humanidad? Habíamos dicho que las inmensas capacidades de la máquina se podían dividir en tres
grandes aspectos. Primero es la memoria, como base de datos y de cálculos de información, ¿no? Un datacentismo. Eso sería ocupar el lugar del Padre, que es la presencia del ser. Segundo punto es la inteligencia del ser en el ser humano, que es el reflejo de Dios Hijo. Ahí está el lugar de la palabra mental y de la palabra oral. Y el tercero es la decisión, la operación, ¿no? Que vendría a ser el reflejo del Espíritu Santo. Van sobre ese tercer punto. La licitud y el apoyo está en el primer paso, que nos ayuden con base de datos, con juntar información, etc. Pero la verdadera guerra se pelea en el paso intermedio. Y acá hay que ver que hay dos lenguajes. Está el lenguaje matemático y el lenguaje de la palabra, el número y la palabra. ¿No es cierto? Entonces, esta gran batalla se produce en este nivel intermedio, en el nivel de la palabra, y la gran sustitución es sustituirla por el número. Aquí la palabra debe regir al número. Cristo es el verbo y el anticristo no tiene ningún nombre, tiene un número, 666. Es un algoritmo maestro. Entonces, en el principio y en el fin debe ser el verbo. ¿No? Debe ser una palabra divina que funda el ser y una palabra humana que no crea la realidad, sino que la descubre. Es una mera imagen del verbo divino, no es una palabra creadora, es una palabra develadora, descubridora. Entonces, eso es lo que hay que fundamentalmente mantener. Ahorita que menciona eso, entonces vamos a llegar al punto en donde no sepamos si estamos interactuando con una persona o con un bot o con una inteligencia artificial. Y eso se puede dar en muchos casos y habría que ver, pero creo que sería para otra oportunidad, cómo son los criterios que podemos establecer para distinguir un bot de un humano. Como herramientas, ¿no? Como herramienta. Para saber. Y también el contraataque tecnológico que están preparando, como aquello que me habías explicado, pero será tema de otra vez, del iris, ¿no? Así es, doctor, y es que, bueno, el tema es tan amplio que nos podemos llevar horas y horas hablando de inteligencia artificial y hacia dónde vamos como humanidad, hacia dónde van los avances tecnológicos. Pero antes de terminar, me gustaría preguntarle también, que va en relación a lo que cuestionábamos en un principio sobre si la inteligencia artificial iba a poder desarrollar emociones. Ahora, después de saber hacia dónde vamos como humanidad y todo lo que nos explicaba, ¿qué va a pasar en el punto en donde se comiencen a normalizar las relaciones sentimentales entre las personas y la inteligencia artificial? Bueno, ese es el gran desafío ya la pregunta no es por la inteligencia artificial, sino por el futuro del ser humano. Sí, porque lo vemos en películas, ¿no? O sea, es un tema que empieza a ser recurrente en películas en que la inteligencia artificial termina desarrollando sentimientos por el humano y a su vez el humano termina protegiendo o queriendo o desarrollando sentimientos hacia la máquina, ¿no? Hay que ver si es realmente así. En el caso del hombre con la máquina, bueno, es un fetichismo, eso, bueno. En el caso de la máquina es una simulación, no hay tal emotividad. Es una captación de una conducta
que es más efectiva para persuadir, pero no. Pero de todas formas, en la posibilidad o no de emotividad real está en uno de los factores distintivos por ahora, entre el boot y la máquina. Oiga, doctor, y entonces, a manera de conclusión, antes de cerrar el programa con una pregunta para la segunda parte, pudiéramos decir entonces que la inteligencia artificial es una herramienta, que no es mala ni es buena, sino si se utiliza para el bien, puede ser una herramienta que podemos usar sin... Puede ser eso, pero lo que pasa es lo siguiente, igual que en la utilización de las palabras, que un poco de eso se trata, tienen por su solo empleo un formateo de la mente, y en eso es malo. Puede ser malo. Por ejemplo, porque las palabras también tienen o no tienen, o simulan que tienen una carga emotiva. Si la señora Marta, ¿no?, o Juana, o Teresa, ¿no?, son al mismo tiempo la abuela de unos niños y la suegra de uno de los cónyuges. Objetivamente quiere decir lo mismo. Si yo digo suegra o abuela, es la misma persona, pero suegra le han puesto una carga negativa y abuela le han puesto una carga candorosa. La persona a la que se refieren es lo mismo, ¿no es cierto? Está todo ese aspecto del lenguaje y ese es uno de los fundamentales para distinguir qué es la máquina, ¿no?, qué es lo emotivo y qué es lo objetivamente intelectual. Pero la herramienta es, por sí sola, formatea al hombre. Entonces hay un problema que es el del avance de la máquina sobre el ser humano. Que ese nos lo planteará en las siguientes partes, la próxima vez. Pero, por ejemplo, si alguien utiliza la inteligencia artificial para automatizar una tarea que normalmente le tomaba 1 hora y ahora se hace en 20 minutos, estamos hablando que le queda tiempo para desarrollar o más tareas, o por ejemplo para pasar tiempo de calidad con sus hijos, o a lo mejor para empezar el hábito de la lectura, o a lo mejor para dedicar ese tiempo para la oración, o a lo mejor para hacer una obra buena, ¿no?, como visitar a un enfermo, hablarle a un amigo. También está esa parte, ¿no? Está esa parte, pero aquí hay que tomar como saben, por ejemplo, los especialistas en medicina del deporte, hay deportes que la mejor actividad es el trabajo de campo para el físico. Luego viene la gimnasia equilibrada. Y en tercer lugar viene el deporte. El deporte puede ser, por ejemplo, correr, muy bueno para la salud si se hace con la debida sensatez y dirección. Pero puede traer una distorsión. Por ejemplo, la esgrima, que trabaja con un solo brazo. Por ejemplo, las pesas. Entonces viene los buenos médicos del deporte aconsejan actividades compensatorias. Es decir, si es diestro y hace la esgrima o el tenis con la mano derecha, bueno, tiene que hacer otro tanto con la izquierda, si no se le va a deformar el cuerpo. Si hace muchas pesas y levanta pesos, tiene que correr y hacer fondo para compensar. Porque si no se carga mucho ese físico. Bueno, la máquina también requiere el manejo de la máquina, ¿no? La máquina nos va formateando, nos va transformando en parte de sí misma. Entonces hay que tener políticas compensatorias, intelectuales y físicas también.
No se debe estar más de 6 horas delante de una computadora, eso es sensatez, ¿no? Y come la vista, etcétera. Oiga, doctor. Trae problemas de columna. Por lo tanto, hay que alternar, hay que recordar siempre que el hombre es una unidad, una integralidad dentro de muchos factores, y no hay que permitir que la máquina nos descompense. Doctor, agradecerle por esta charla que hemos tenido, que pudiéramos pasarnos horas y horas. Lamentablemente debemos dividirlo en varias partes, sí. Pero me gustaría dejar una pregunta en el aire para dar pie a la segunda parte y que nos vuelva a acompañar aquí con nosotros. Bueno. La pregunta sería, ahora que nos comentó todo eso, si es posible un mundo gobernado por un algoritmo, por los datos, y cómo sería ese mundo. Así es como cerramos este programa, sí. Para dejarlo en el aire, invitarlo a que nos acompañe y agradecerle también a quienes nos están viendo del otro lado, para invitarlos a que vean este programa y a que vean la segunda parte para seguir charlando con el doctor Breide sobre inteligencia artificial, los riesgos y los desafíos, y agradecerle nuevamente, doctor, por este espacio. Gracias por invitarme y por poder compartir estas cosas tan urgentes para todos, ¿no es cierto? Gracias a nuestros amigos de Sapiencia Televisión. Los esperamos en la siguiente emisión, ya saben, los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Hasta la próxima.